Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Soy el Padre Luis Toro. Hoy estoy solo y estoy tratando de ver aquí cómo es que sale este video. Sean todos bienvenidos. Vamos a tratar de compartir hoy la palabra del Señor. Bien, cualquier cosa, si no se oye bien, me dicen, porque hoy Benjamín no está y necesito que ustedes me apoyen, me digan cómo se escucha, si se escucha bien o se escucha mal. Necesito que me informen para yo leer aquí cómo está, para compartir la palabra de Dios del día de hoy. Necesito que por favor me manden un mensaje y me digan si se escucha bien, si se ve bien o no. Por favor, para poder compartir, para comenzar la enseñanza. De todas maneras, mientras me dan información, sean todos bienvenidos. Una vez más, le doy la bienvenida a los católicos y a los no católicos, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con todo el amor, con todo el cariño. Quiero decirles que el Evangelio o la palabra de Dios que hoy vamos a compartir es una palabra maravillosa, que quiero disfrutarla al máximo porque es un poco fuerte, pero quiero compartirla con todos ustedes. Señor Dios omnipotente, a esta hora del día elevamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos y de saber que a través de tu palabra nos indica el camino a seguir. Te pedimos, Señor, por todos los pastores de tu iglesia que has dejado para guiar a tu rebaño, a las ovejas, para que podamos asumir el rol que nos corresponde y que tú nos has dejado. Santo y soberano Dios, que este video nos ayude a fortalecer en la fe, tanto a los pastores de la iglesia como a las ovejas. Bendito sea, Señor, por los hermanos que nos siguen, católicos y no católicos, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, ven, llena nuestra mente de tu luz, de tu sabiduría. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos, queridos hermanos. Veo por aquí que se dice, se oye bien. Si se escucha bien, bueno, perfecto. Entonces, como se escucha bien, voy a continuar. Voy a leer las lecturas del día de hoy. Corresponde el Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 11. Quiero hacer hincapié de esta palabra porque creo que es justo y necesario aplicarnos esta palabra en el día de hoy. Debo decir que con humildad y sencillez quiero aplicarla primero a mí y después que todos los pastores que Cristo ha dejado en su iglesia nos las apliquemos. Y ustedes, si algún día llegan a ser pastores de la iglesia, también se lo sepan aplicar. Bueno, aquí dice Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante, dice: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No saben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües. No habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles. No habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que la habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo.
andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentar a sí mismos. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío santo. Compartir esta palabra me es muy difícil, porque en primer lugar tengo que aplicármela a mí, pero en segundo lugar tengo que aplicársela a todos los hermanos que junto conmigo ejercen ese ministerio de pastorear el rebaño de Cristo dentro de la iglesia. Con temor y con temblor debo escuchar esta palabra y debo compartirla con todos ustedes. Sí, yo, pastor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que no fue fundada por hombres sino por el mismo Dios, debo escuchar estas palabras. Y si algún hermano sacerdote u obispo, seminarista, diácono, esos seminaristas que se están preparando para ser pastores, si tenemos un corazón dócil, humilde y un oído atento para escuchar la palabra del Señor, si estamos prestos para creerle a Él, si creemos que Él es nuestro Señor, si realmente nos consideramos ministros suyos, pastores de su rebaño, abramos el oído con atención, pero también con temblor, porque el Señor hoy nos lanza un llamado de atención a todos nosotros. Que el Dios de los cielos me ayude a gustar esta palabra sin herir a nadie, sin que nadie se sienta ofendido o atacado, sino que podamos vernos en la palabra de Dios y mirar qué estoy haciendo, puesto que Dios hoy me pide escuchar su palabra. Escuchen, hermanos, sobre todo seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, porque a lo mejor los sacerdotes no vean este video, pero si lo llegan a ver, hermanito querido, ayúdenme a reflexionar. Y si algún obispo lo llega a ver, ayúdenme a reflexionar. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hoy hago mía estas palabras. Hoy, cuando meditaba en la mañana, hacía oración y leía las lecturas del día, se cumplió esta palabra en mí. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. La leí, me impactó, me dio tan fuerte en mi corazón y en mi mente que tuve que agarrar la Biblia, que tuve que agarrar la cámara y venir a grabar, porque no pude resistir a la palabra del Señor. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Y por eso hoy mismo yo voy a leer la palabra de Dios. No puse a nadie a leer hoy, porque Dios se dirigió hacia mí hoy en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Hoy Dios me empuja,
me obliga a tener que hablarle a los pastores de la Iglesia Católica. Sí, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a los futuros formadores del pueblo de Dios o pastores del pueblo de Dios, seminaristas. El Señor me dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los pastores de Israel simbolizaban a los pastores del rebaño de Cristo, que es la Iglesia Católica. Y hoy el Señor me invita a profetizarles a ustedes. A profetizarles significa, en el nombre de Dios, compartir esta palabra con ustedes y ayudarles a reflexionar. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Hoy Dios no me invita a mí a mirar para otro lado, me invita a mirar hacia adentro, hacia los pastores de la Iglesia Católica, y me manda a hablarle. Por eso pido perdón. Solamente que no aguanto el fuego de Dios, me quema por dentro, no puedo callar. Profetiza, dice el Señor. Y en este caso, lanza mi palabra al mundo, para el que la quiera oír, la oiga, y el que no la quiera oír, no la oiga. Dirás a los pastores: hoy cumplo esta tarea. Hoy Dios me ha mandado, hoy debo cumplirla. Dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Queridos hermanos sacerdotes, no soy quien para hablarles a ustedes, pero así dice el Señor Yahvé, nuestro Dios, a quien le servimos. Señores obispos, mis respetos. En ningún momento he pensado estar en contra de ustedes. Solamente que escuchen la palabra de Yahvé, el Dios a quien le servimos con alegría y con amor, por quien desgastamos nuestra vida al servicio de la comunidad. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Aquí está el primer ay, el primer lamento de Dios. Dios se lamenta de los obispos, Dios se lamenta de los presbíteros, de los diáconos, Dios se lamenta de los seminaristas que se apacientan a sí mismos. Examinemos dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia. Nos estamos apacentando nosotros mismos. Nos alimentamos, sí, diariamente en la oración, en la lectura de la palabra, y nos preocupamos por buscar de Dios, pero no estamos apacentando el rebaño de Dios. Dios se lamenta y dice: pastores, se están apacentando ustedes mismos, se están cuidando ustedes solos, se están alimentando ustedes solos, pero las ovejas no las están cuidando y a las ovejas no las están alimentando. Cuando un pastor, cuando un sacerdote, un obispo, cuando un ministro de la iglesia se apacienta a sí mismo, cuando no le preocupa formar a las ovejas, cuando no tiene tiempo para darle formación bíblica, pastoral, formación catequética o formación espiritual a las ovejas, cuando se preocupa solamente y piensa que se ordenó solo para celebrar misas, bautizos, 15 años y matrimonios. Que no es así, hermanos, como se apacienta el rebaño de Cristo. Que no es así, oh pastores amados y queridos de Dios, de la Iglesia Católica, la única que Cristo fundó. Que no es así como se apacienta el rebaño de Cristo. Debemos preocuparnos por formar, por educar, por predicar la palabra del Señor a diestra y siniestra, con alegría, con amor, con entusiasmo, sabiendo que tenemos un compromiso ante Dios. Yo simplemente quiero hacerle eco como San Pablo, aquel gran apóstol del Señor, le decía a los presbíteros, a los que pastoreaban la iglesia de Cristo. Sí, solamente quiero decirle cómo él le decía allá a los pastores presbíteros
en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Escuche cómo se pastorea el rebaño de Cristo. Los presbíteros que ejercen bien su cargo, oigan bien, los presbíteros, los ancianos, los ministros, los que están dirigiendo la comunidad, los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, doble pago. Escuche, ¿quiénes son los que ejercen bien su cargo? Los que están pastoreando el rebaño de Cristo. Oiga, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Se lo traduzco en castellano. Aquel presbítero, aquel obispo, aquel diácono, aquel seminarista que no se preocupa por la predicación y por la enseñanza, que predica lo que le venga en gana a la hora de la homilía, que no prepara su homilía, que no la fundamenta y no la sustenta en la palabra del Señor, sino en sus palabras, no está alimentando al pueblo de Dios. Está perdiendo la oportunidad de alimentar al pueblo de Dios. No le está dando las vitaminas que el pueblo necesita. No le está dando la comida sólida que el pueblo necesita. No está alimentando al pueblo de Dios. ¿Cuántos sacerdotes? Y no los juzgo. Solo los invito a la reflexión. No los condeno. Solo los invito a la reflexión. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pastores de Dios vivo para pastorear su rebaño, no estamos preparando la homilía? ¿No estamos predicando la palabra del Señor? ¿Cuántas veces ni siquiera predicamos? O si predicamos, hablamos de todo menos de la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta cómo un albañil se prepara para hacer las cosas bien? ¿Cómo un doctor se prepara para hacer bien la operación? ¿Cómo un abogado para ganar el pleito? ¿Cómo todos los que tienen un servicio en la sociedad, una profesión, un cargo, se ejercitan por hacerlo bien? ¿Por qué tú, pastor de la iglesia? ¿Por qué yo no prepararme bien para dar lo mejor de sí? Todos en la sociedad tratan de dar lo mejor de sí, de ser lo más profesional posible en su carrera o en su misión. ¿Por qué ustedes y yo no? ¿Por qué damos lo mínimo? Y se nos olvida que estamos cuidando al pueblo de Dios, evangelizando al pueblo de Dios. Escuche lo que dice Pablo. El presbítero que se dedique a la predicación y a la enseñanza tiene doble remuneración, doble pago por Dios. La pregunta sería, ¿te estás preocupando por la predicación? Segundo, ¿te estás preocupando por la enseñanza? Dime, te ayudo a reflexionar. Dime, en su parroquia, en su comunidad, ¿qué día se reúne con tus fieles a compartir un curso de Biblia, a compartir un retiro espiritual? Dime, ¿cuánto tiempo le dedica a la enseñanza? No me refiero, ya sé que tienes los días full, la agenda full de misas, de entierros, de bautizos, de matrimonios, de quinceañeras. Eso ya lo sé, de eso no te estoy preguntando. Te estoy preguntando el tiempo que le dedicas a la enseñanza con las Sagradas Escrituras en mano, el tiempo que le dedicas a gustar, a saborear la palabra de Dios y a compartirla con los fieles. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? Me llama la atención porque Jesucristo se lamenta allá en San Marcos capítulo 6 y versículo del 30 en adelante dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer.
y se fueron a la barca aparte a un lugar solitario. Pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesucristo sintió compasión porque había un pueblo que estaba como oveja sin pastor, porque no había quien le enseñara. Tan cansado que venían a descansar y vio cómo las ovejas estaban sin pastor y se puso a enseñarles largamente muchas cosas. Amado hermano sacerdote que me escucha, amado obispo, siente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, tiene el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo, el mismo sentimiento de ver un pueblo que no tiene enseñanza, un pueblo que anda como ovejas sin pastor porque no hay quien les enseñe. Y por eso los hermanos separados aprovechan para venir a enseñar ellos, porque ustedes y yo no tenemos tiempo para enseñar. Jesús se sentaba a enseñarle largamente muchas cosas. ¿Usted se sienta con la palabra de Dios a enseñar a su pueblo? Perdone, solamente que Dios me ha mandado hoy a escudriñar esta palabra, a hacerla mía. Y no sabe cuánto tuve que meditarla para mí. Y dice Pablo, porque aquel pastor que le dedique tiempo a la enseñanza y a la predicación recibirá doble paga. Por eso ustedes verán mi preocupación por predicar la palabra de Dios siempre, aunque me hagan la guerra, aunque muchos hermanos se molesten, o incluso, aun cuando pueda ser incómodo en este momento para ustedes. Pido perdón a mis hermanos sacerdotes si les parece incómodo, o a los obispos si les parece incómodo que un hermano sacerdote como ustedes, que no soy nadie, no soy quien para dirigirles estas palabras, pero que sí soy pastor como ustedes del rebaño de Cristo, y sí soy elegido y ministro del Señor como ustedes un día fueron elegidos y consagrados profetas del Dios Altísimo para llevar su mensaje. Hoy quiero ejercer ese ministerio de profecía para con los demás y para con ustedes, ayudarles a reflexionar. Ciertamente soy uno de ustedes, pero no olvide que cuando Jesús nos mandó a predicar, dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. De modo que aquí también tengo que hacer eco esta palabra para ustedes. Con el corazón en la mano, vuelvo a leer lo que dice. Así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel, y yo podría decir, traducirlo del castellano, ay de los pastores de la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesucristo, que se apacientan a sí mismos, que se preocupan por su bien, estar en una oficina instalado, no salir, no evangelizar, porque están muy cómodos. He visto en cuántas comunidades que hay personas que se sienten muy cómodas. Sí. A ver, llegó el ayudante mío en este momento. Si sale algún mensaje ahí en internet, le da ignorar o cancelar. ¿Sí? Bien, perdonen, es que me llegó el ayudante, estaba yo solo. Bien, seguimos. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Sí. Ay de los sacerdotes. Ay de los obispos que se apacientan a sí mismos. Y ese ay es un lamento.
Ese ay es un lamento. Ese ay es que Dios dice, ay, 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 pobrecito de ese pastor, pobrecito de esa persona. Sí, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que todo el día están en la oficina, que se preocupan simplemente de que haya a lo mejor lo económico para sacar adelante su parroquia, la parte material, la parte externa. Hay de aquel sacerdote que se preocupa solo por la iglesia, 4 paredes, por la iglesia material y no por la iglesia espiritual. Hay de ese pastor, hay de ese sacerdote. Sí, una iglesia muy bonita, sí, una iglesia con a lo mejor las mejores luces, a lo mejor los mejores cuadros, sí, pero donde el sacerdote no tiene tiempo para evangelizar, no tiene tiempo para predicarle a sus ovejas. Ay de los pastores de la iglesia católica que se apacientan a sí mismos, que buscan tener los mejores carros, las mejores cosas, y buscan al igual que muchos de otras iglesias o de las sectas, solamente la parte económica. Ay de ellos, también cayeron en la trampa. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Sí lo debe apacentar. Pero la tarea que Dios nos ha encomendado la hemos dejado a un lado. No debe ser así. ¿No deben apacentar al rebaño? Entonces, ¿por qué el rebaño anda como oveja sin pastor? Entonces, ¿por qué? Precisamente porque no le hemos puesto cariño, porque nos hemos olvidado cuál es la tarea específica y nos hemos ido a hacer otras cosas, a dar clases en las universidades, a ser capellanes allí, capellanes allá, a trabajar allí, a trabajar acá, con la excusa de que tengo que buscar mi parte económica, y nos hemos olvidado del pueblo de Dios. Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más pingües, no han apacentado el rebaño. Aquí se lamenta Dios del pastor de la iglesia católica que solamente busca la lana de las ovejas. Que me pague, sí, todos los servicios que hago, que pague, sí. A veces incluso igual que los hermanos separados, cobrar el diezmo, eso es lo que me preocupa. Y no me preocupa las ovejas, enseñarles. Pobre de ese sacerdote, pobre de ese obispo que se preocupa solo de la parte material y no se preocupa de la parte espiritual. Están quitándole la lana. Cuando los fieles van a misa y dan su ofrenda en el ofertorio, ustedes recogen la ofrenda y usted no le enseña la palabra de Dios, usted le está quitando la lana y no los está alimentando. Eso es un error. No han fortalecido a la oveja débil. ¿Cuántos hermanos católicos están débiles en la fe? Titubeando. Ya no saben para dónde agarrar, si para las sectas o si quedarse en la iglesia católica. Ya no saben qué hacer. Estos hermanos no saben qué camino agarrar. Están débiles. ¿Cuántas personas débiles que necesitan alimentarse de la palabra de Dios, pero que no hay quien les alimente? No han cuidado a las enfermas. ¿Cuántas personas están en el pecado? Enfermas del alma. Y ustedes y yo no nos hemos preocupado por los que están metidos en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Esos que están heridos a causa del pecado, ni siquiera le decimos qué es pecado o cómo salir del pecado. Ni siquiera le brindamos la oportunidad de un retiro para que salgan de ese pecado. ¿Qué está pasando?
a las débiles, a la enferma no la han curado. Sí. A la que estaba herida, no han tornado a la... no han curado a la que estaba herida. No han tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida. ¿Quién es la oveja descarriada? Aquel católico que anda por malos caminos. ¿Cuál es la oveja perdida? Aquel católico que ya se salió de la iglesia católica y se fue a una secta. Y hoy dice el Señor, sacerdote, obispo, diácono, seminarista, ¿has buscado la oveja descarriada y la oveja perdida? ¿Has sanado a la enferma? ¿Te has preocupado cuando se han salido de la iglesia católica los fieles de tu iglesia? ¿O dice, eso es lo mismo? ¿O dice que se vaya donde quieran? ¿A mí qué me importa? A veces, hermanos sacerdotes, con nuestras debilidades, con nuestro mal ejemplo, con nuestro maltrato, hacemos que se vayan de la iglesia muchas personas. ¿Qué cargo? ¿Qué carga más grande? ¿Qué responsabilidad más grande tenemos ante Dios? Es una responsabilidad sumamente grande. Recuerdo que un día hablando con mi padre, le preguntaba a papá, ¿por qué usted no quería que yo fuera sacerdote? ¿Por qué no quería que yo siguiera los caminos del Señor? Quisiera hacerle la pregunta, por favor. Dime, ¿cuál era el problema que tenía? ¿Por qué no quería que yo le sirviera a mi Dios? Y él, muy sabiamente, me dijo, hijo, lo que pasa es que un pecado mío, como laico, ciertamente es un pecado y tengo responsabilidad ante Dios. Pero el mismo pecado mío cometido por un sacerdote, él tiene más responsabilidad delante de Dios, porque al que más se le da, más se le exige. Yo no quería que usted fuera sacerdote por la responsabilidad, el peso que carga encima. Porque si hay un enfermo y tú no vas a visitarlo y se muere sin confesión, si esa persona se condena, tú eres culpable y debes pagar. Porque a lo mejor por pereza no te levantas a ir a visitar a esa persona. O a lo mejor pones otras cosas más importantes, entre comillas. Le da más importancia a otras cosas que ir a visitar a un enfermo, que atender a una persona que necesita de ti, de un consejo o simplemente de que te escuche. Yo no quería esa responsabilidad para ti porque es muy peligroso. ¿Y sabe qué? Porque hay muchas personas perdidas en el mundo y yo veo que los sacerdotes no hacen nada por rescatarlas. Y eso es responsabilidad de ellos. ¿Y sabe qué, hijo? Muchos se van a las sectas y no hay quien les aclare las dudas y quien los haga volver a la iglesia y se van del rebaño de Cristo. Y eso es responsabilidad del sacerdote que tiene que ser pastor, que guía a las ovejas, que guía al rebaño como Dios quiere. Y yo no quería esa responsabilidad para ti. Pero ya que te has empeñado en ser sacerdote, ahora trata de cumplirlo. Ahora busca la manera de que las ovejas no se pierdan. Busca la manera de guiar al rebaño de Cristo por los caminos de la salvación. Gracias a mi padre. Seguro que mi padre había leído muchas veces a Ezequiel 34. Y mi padre tenía presente eso. Y no quería que yo asumiera la responsabilidad de pastor, porque podría caer en la misma frialdad que los demás que han caído. Gracias a Dios hay muchos sacerdotes en la iglesia. Alabo y bendigo a Dios por esos obispos pastores de la iglesia y sacerdotes pastores de la iglesia que dan la vida por sus ovejas, que enseñan, que forman, que se preocupan por rescatar la oveja perdida. Pero me refiero a ti, hermano sacerdote, con el respeto que mereces. ¿Será que hay ovejas en tu rebaño
ovejas en tu parroquia que están perdidas y no has movido un dedo para buscarla? Pregunto, ¿te acuerdas de aquella hermana que venía a la iglesia, que ya no viene porque se metió a los testigos de Jehová? ¿Qué has hecho por ella? ¿Te acuerdas de aquel hermano que ayudaba en la iglesia, que se metió a Pentecostal? ¿Qué has hecho por él? ¿Te acuerdas de aquel joven que ayudaba en el grupo juvenil y que ahora es adventista? ¿Qué has hecho por él? ¿Te recuerdas de aquella catequista que te ayudaba y que ahora es mormona? ¿Qué has hecho por ella? ¡Ay del pastor que se apacienta a sí mismo! ¿Por qué no buscar la perdida? Ya es hora de buscar la oveja perdida. ¿Quiénes son las ovejas perdidas en el siglo XXI? Aquellos católicos que las sectas han engañado y se la han llevado a sus redes. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ejerciendo nuestro ministerio de pastorear el rebaño de Cristo? Dice el Señor, hay que buscar la oveja perdida. Y Jesús mismo dijo que el buen pastor deja las 99 y va y busca la oveja perdida y se la trae en los hombros y hace fiesta. Ese es tu corazón, ese es tu pensar, ese es tu sentir. Realmente no, hermano. Y hoy lamento, sí lo lamento, porque tu responsabilidad y mi responsabilidad a los ojos de Dios es más grande que lo que nos imaginamos. Porque Dios nos ha colocado como pastores para guiar, para alimentar, para defender el rebaño. Dice las Sagradas Escrituras, no ha curado, no han hecho venir a la que estaba perdida, sino que la han dominado con violencia y dureza. Sino que la han dominado con violencia y dureza. Yo sé que usted no, hermano sacerdote o señor obispo, con el respeto que merece, pero yo sé que dentro de la iglesia hay obispos y hay sacerdotes que tratan al pueblo con dureza. Sí, hoy Dios se lamenta de esos pastores que tratan a sus ovejas con violencia y con dureza. ¿Cómo trata a las ovejitas que le ayudan en la iglesia? ¿Cómo tratas a los del grupo juvenil, a los del grupo carismático, al legionario, cursillista, Corintios 13 o Juan 23 o no sé cómo se llame? ¿Cómo los trata? ¿Con violencia y con dureza? Hoy Dios se queja y dice Dios, ay de los pastores que tratan a mis ovejas con dureza y con violencia. ¿Cuántas veces tus fieles te han dicho, Padre, por qué eres tan amargado? ¿Cuántas veces las ovejas no se pueden acercar a ti por esa cara de amargado que tienes y porque tratas a las ovejas de mala manera? Sacerdote que me escucha, obispo que me escucha, si tú no eres de eso, no te preocupes, no es contigo. Pero si eres de esos amargados, sí es contigo. Sí, me perdona, pero sí es contigo. Si eres de los que trata a los demás como si fueran cachifos, como si fueran esclavos, sí es contigo. Con el perdón que merece, con el respeto que merece por su investidura. Pero es contigo. Lo lamento. Lamento que haya en mi iglesia y pido perdón hoy a las ovejas, a los fieles que me escuchan, católicos y no católicos, pido perdón por aquellos sacerdotes, por aquellos obispos ogros, amargados, que tratan a las ovejas con violencia y con dureza. Le pido perdón, Dios no tiene la culpa de lo que haga ese pastor. Él tendrá que responder a Dios por cómo ha tratado a su rebaño. Y ustedes seminaristas, cuando ustedes sean sacerdotes, cuando ustedes sean pastores de la iglesia, no hagan eso. Por favor, te lo suplico, no lo hagan.
Y si ya eres un seminarista amargado, sálganse del seminario, vete a otra cosa, pero no seas sacerdote. Te lo suplico de corazón. Dicen las Sagradas Escrituras, y ellas se han dispersado. Cuando un sacerdote trata duro a una persona, cuando le insulta, cuando le desprecia, cuando no reconoce su error, cuando aquella persona tiene razón pero no se la da, porque hay intereses de por medio, porque a lo mejor está defendiendo a una persona que le ayuda en la parroquia a pagar la luz, o que le ayuda en la parroquia económicamente y defiende a esa persona aunque esté equivocada, y al que tiene la razón lo insulta porque ese no ayuda en la parroquia. Ay de ti, pastor, ay de ti, sacerdote. Esas ovejas se han dispersado. ¿Cuántas personas se han dispersado de la iglesia por tu culpa? ¿Cree que el Dios de los cielos se ha tapado los ojos? ¿Cree que se ha tapado los oídos el que hizo el oído? ¿O que no te va a escuchar, no va a escuchar a esa oveja que clama? Te invito a hacer un examen de conciencia y a pedir perdón. Y hoy pido perdón a Dios porque a lo mejor también como humano he fallado en eso. Y lo he hecho en algunas ocasiones. Pido perdón a Dios y a las personas que haya tratado mal. Y pido perdón a aquellas ovejas que han sido tratadas mal por algún pastor de la Iglesia Católica. Ellas se han dispersado por falta de pastor. El pueblo perece por ignorancia. Los católicos que se han metido a protestantes es por falta de pastores, por falta de sacerdotes que prediquen la palabra del Señor, que enseñen. Se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Se lo traduzco en castellano. Se han convertido en encarnada, en presa de testigos de Jehová, evangélicos, mormones, adventistas, pentecostales unidos, los gnósticos, la nueva era, lo de la superstición, o pare de contar, todas las fieras del campo han sido presas de todas las fieras del campo. Qué triste, por culpa de los pastores. Andan dispersas, unas en un lado, en una secta, otras en otra secta, dispersas. Todas las ovejas andan dispersas. Y Dios quiere que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero eso todavía no se ha logrado por tu culpa y por mi culpa, amado sacerdote. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Andan errantes, ya no saben en qué creer, ya no saben a quién creerle, ya no saben a qué iglesia ir, ya no saben cómo actuar, ya no saben cómo vivir. Andan errantes. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra. En castellano, esto no es solamente en Venezuela. En Venezuela hay muchas sectas y las ovejas andan dispersas. Eso no es solo en Colombia. Eso no es solo en Estados Unidos. Eso es en el mundo entero. Las ovejas andan dispersas por toda la superficie de la tierra. Las sectas han invadido la superficie de la tierra y las ovejas andan dispersas, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca, sin que nadie se preocupe del rebaño, de las ovejas y salga en su busca. Hoy yo quiero ser ese pastor que salga en busca de esa oveja descarriada, de esa oveja perdida. Sí. Déjame un chancecito que me está brisando, me está cayendo agua aquí. Voy a moverme para acá, muévese para acá, para yo que no se me moje la Biblia. Hágame el favor, pido un paréntesis, que es que nos está cayendo agua. Y voy a moverme para acá, para que no se nos moje la Biblia. Aquí o vamos adentro, ¿qué le parece a usted?
¿Qué le parece? ¿Vamos para adentro? ¿Por dónde entramos? ¿Por allá? Bueno, vamos, no importa, yo voy adelante y ustedes vamos compartiendo aquí mientras tanto. Vamos adentro porque comenzó a brisar y necesitamos ponernos donde no se nos mojen las Sagradas Escrituras. Vamos a compartir desde aquí, desde adentro ahora, porque vamos a abrir aquí la casita. Abran aquí la casa, no importa, yo voy hablando aquí. No se pierdan la sintonía, hermanos, que solamente tenemos que cambiar de ubicación porque va a llover y esto es algo muy natural, de que caiga el agüita y que Dios nos bendiga con el agüita, pero sí es necesario que sigamos compartiendo esta palabra del Señor en el día de hoy, porque Dios nos invita a meditar sobre lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, especialmente los pastores de la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Ya estamos llegando aquí, donde pueda yo instalarme. Mira, mejor, aquí tenemos, ¿me parece bien aquí? Ah, la luz. ¿No se ve bien? ¿Sí se ve bien? No, a ver. Aquí al lado de Monseñor Romero. Ajá. Vamos a ponerle esta sillita para allá. Ahí. No se va a caer. Vamos a ver. Ponemos esta. Téngalo ya, yo le empujo. Ajá. Ah. Ahora sí. Ah, llegamos donde teníamos que llegar. Bien. Si quiere, le baja un poquito de volumen ahí al... Ajá. Ahora sí. Seguimos hablando de la palabra del Señor, queridos hermanos, de modo que ustedes y yo podamos seguir gustando la palabra de Dios. Estábamos leyendo Ezequiel, estamos en el capítulo 34. Ya vamos en el versículo 5. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, es decir, de todas las sectas. Ajá. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él, ni salga en su busca. Es necesario, váyanme el volumen aquí a este, háganme el favor, a este. Es necesario de que ustedes comprendan que realmente el rebaño de Cristo se ha dispersado, pero en la iglesia todavía no hemos visto un afán por lograr que las ovejas vuelvan al rebaño. Incluso hay hermanos sacerdotes y hermanos obispos, con el respeto que merece, que piensan y opinan que no debemos buscar esa oveja descarriada, que piensan y opinan que debemos dejarlas que se vayan, que las mate el lobo, que las destruyan. Y dice, a fin y al cabo eso no me importa. Dejémoslas tranquilas, que cada quien haga lo que quiera, que cada oveja haga lo que le venga en gana. Ese no es el pensar del pastor. El pastor debe darse cuenta que las ovejas han sido dispersas por todas las partes de la tierra y que debemos traerlas a que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, como dice el Señor Jesús. ¿Cuándo vamos a comenzar? Pastores de la iglesia de Cristo, ¿cuándo vamos a buscar las ovejas descarriadas, las ovejas perdidas? ¿Cuándo le vamos a predicar a los hermanos separados? O dime, sacerdote, dime, obispo, ¿le estás predicando a las ovejas descarriadas? O si no, dígame cuáles son las ovejas descarriadas y perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué no les has predicado? ¿Por qué dice que eso es lo mismo? ¿Por qué más bien va en contra de aquellos que buscan esas ovejas? Se molesta. Y a veces he conocido, no usted, pero he conocido sacerdotes que son un obstáculo para traer las nuevas ovejas, las que están descarriadas.
que son un obstáculo para que la palabra de Dios se predique, que ni lavan ni prestan la batea, se decía en mi tierra, que ni buscan las ovejas ni dejan que los laicos las busquen. Cuando hay algunos laicos que están evangelizando y llevando la palabra de Dios y que están predicando a los hermanos separados, ustedes se molestan y dicen lo mismo, déjenlo tranquilo. No, escuche el lamento de Dios, dice, mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Usted no sale de la oficina en busca de esas ovejas. Y cuando hay un laico que está buscando esas ovejas, usted se opone. Dios mío santo, medite por un momento la responsabilidad que tienes delante de Dios, sacerdote, obispo. Medite por un momento, oh pastor de la iglesia de Cristo, que el Señor ha dejado para que guíes el rebaño. Por favor, no quiero estar en su lugar cuando me encuentre con Dios, porque debo entregarle cuentas a Dios. Cada uno le entregará cuenta de su ministerio. Y nosotros le vamos a entregar cuentas a Dios cómo tratamos a las ovejas, si buscamos las ovejas o no las buscamos. Dice la Biblia, mi rebaño anda errante por todos los montes y collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Si crees en la palabra de Dios, si reconoce que el ministerio suyo y el ministerio mío es de Dios, escuchemos esta palabra. Nadie se ha encargado de buscar las ovejas descarriadas por la superficie de la tierra. Vamos a animarnos tú y yo. Vamos a buscar esas ovejas descarriadas. Ándale. Vamos con alegría, con gozo. Quise ponerme aquí al lado de Monseñor Romero, porque ese es un ejemplo para la iglesia. Un hombre que fue capaz de dar la vida por las ovejas. Sí. Y a mí me gustaría que esas ovejas tuvieran ese pastor. Y ya que en este momento me acordé de Monseñor Romero, que cuidaba las ovejas, y el pastor tiene que cuidar las ovejas en todo campo, hoy que mi voz sea una campana, sea una alerta, hoy que mi voz sea un llamado de atención, una invitación a los pastores de la Iglesia Católica en Venezuela. Sigamos el ejemplo de Monseñor Romero, sigamos el ejemplo de los pastores de la Iglesia Católica en Nicaragua. Hoy Venezuela está pasando por momentos difíciles. Hubo un paro nacional. ¿Dónde están los pastores de la iglesia? ¿Por qué no salen al frente? ¿Por qué no acompañan a las ovejas? ¿Por qué no dar la vida por las ovejas? Aquí tenemos a un santo, sí, que nos inspira, Monseñor Romero. No se inspira, es un santo. La iglesia lo reconoce como santo. Necesitamos pastores santos. Hoy en Venezuela necesitamos pastores santos que den la cara y que den la vida por sus ovejas. ¿Por qué dejar a las ovejas solas cuando este régimen está matando, asesinando a tantas personas? ¿Dónde está la fuerza del Espíritu Santo que se nos dio el día del bautismo? ¿Dónde está la fuerza del Espíritu Santo que se le dio a los apóstoles el día de Pentecostés y que a ustedes y a mí el día de la confirmación se nos confirmó, valga la redundancia? Que se nos dio el día de la imposición de las manos. ¿Por qué dejamos las ovejas solas? ¿Por qué el pueblo de Venezuela muere solo? Y usted y yo, que somos la voz del pueblo, ¿por qué morimos callados? Usted y yo somos las voces de los que no tienen voz. ¿Qué hacer? Levantemos la voz y demos la vida por las ovejas si fuera posible. A eso nos invita el Señor. Seguimos en el versículo 7. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. ¿Qué significa eso? Escuchen la palabra de Yahvé. Porque con el respeto que merecen mis hermanos, usted y yo, por el hecho de ser sacerdote, creemos que ya lo sabemos todo. Usted y yo tenemos un pecado, que porque estamos en contacto siempre con Dios y las cosas de Dios, ya no escuchamos la palabra de Dios. Ya nos hacemos sordos a la palabra de Dios. Ya esa palabra no hace eco en nosotros. Ya nos entra por aquí, no sale por aquí. Ya se la predicamos a los demás, pero no la hacemos vida en nuestra vida. Es necesario hoy, hermanos,
hacer eco de la palabra de Dios, hacer la vida de nuestra vida antes de predicársela a los demás. Estamos en contacto con ella siempre. Pero si Dios dice, por eso pastores escuchen la palabra de Yahvé, significa que hay obispos que no están escuchando la palabra de Yahvé, que hay sacerdotes que no están escuchando la palabra de Yahvé, que hay diáconos, que hay seminaristas que no están escuchando la palabra de Yahvé. Si tú la estás escuchando, no es contigo. Pero si tú no estás haciendo la lección divina y no estás escuchando la palabra de Yahvé, sí es contigo. Sí es contigo. Espero me perdone por lo que te digo. Pero solamente quiero ser profeta del Dios Altísimo en el siglo XXI, donde le haga ver la palabra de Dios primero a mi corazón, a mi mente, a mi ser, y después a ustedes y al pueblo. No es pecado predicarle la palabra de Dios a ustedes. Y si alguno de ustedes piensa que es pecado, perdóname, pero debo hacerlo. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Por mi vida, escuchen estas palabras tan duras del versículo 8. Por mi vida, oráculo del Señor, lo juro. Oh, Dios mío santo. Ese juramento en labios de Dios significa pastor consagrado, ungido y enviado de la Iglesia Católica. Significa que Dios, al jurarlo, lo está diciendo en serio. Que tenemos una gran responsabilidad. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor, lo juro. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo contra los pastores. Uy, Dios santo. Entonces no es el Padre Luis Toro, es el Dios del cielo, el que te eligió, el que me eligió, el que te ungió, el que me ungió, el que nos envió, el que ha jurado. Aquí estoy yo contra los sacerdotes comodones, contra los sacerdotes instalados, contra los obispos comodones e instalados, contra los obispos y sacerdotes que no les preocupan los laicos, contra aquellos que se creen príncipes y señores, dueños de la iglesia, pero se olvidan que son pastores, que administran la gracia de Dios en medio del pueblo, que son pastores que han de rescatar la oveja perdida. Hoy, con el corazón en la mano, hoy llamo a despertar a los pastores de la iglesia. Hoy llamo a los sacerdotes, despierta y reacciona. El Papa decía a todos, a toda la iglesia, despierta y reacciona, es el momento. Obispo, sacerdote, despierta y reacciona, es el momento. Y Dios ha sacudido fuertemente a la iglesia. Y ha sacudido a aquellos pastores que están dormidos con los escándalos que están sucediendo. Despierta y reacciona. Dios quiere pastores comprometidos, pastores que guíen al pueblo, que alimenten al pueblo, que cuiden al pueblo. Por eso dice el Señor, lo juro por mi vida, dice el Señor. Ese juramento en labios de Dios, Dios mío santo. Iré contra aquellos pastores que no buscan a las ovejas descarriadas, que no cura a las heridas, que no buscan a las que están perdidas. Iré en contra de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. De mi lado se puede ir herido, hermano sacerdote. Puede ser que usted esté pensando que yo me creo a lo mejor la última pesicola del desierto. Lejos de mí creerme eso. Solamente quiero hacer eco de la palabra de Dios y que por mis labios se oiga la palabra del Señor, que Dios ha jurado por su vida para con los pastores de la Iglesia Católica que no cumplan su misión, que hayan abandonado a los laicos, que hayan abandonado a los católicos a la deriva, que hayan abandonado a los laicos a la voluntad de los que se llaman pastores evangélicos, que andan destruyendo como lobos
la fe de los laicos y que usted, obispo, y que usted, sacerdote, no ha hecho nada, Dios te perdone. Lo ha jurado el Señor por su vida. Y dice, voy en contra de aquellos pastores que no apacientan a las ovejas, que no buscan la oveja perdida, descarriada. Ay de ti, obispo. Ay de ti, sacerdote. Ay de mí, si no buscamos la oveja perdida. Ahora comprenden, hermanos católicos y hermanos separados, ¿por qué mi afán en predicar la palabra del Señor? Porque a pesar de que los hermanos evangélicos estén en contra mía y me tiren veneno, y a pesar de que hayan católicos que también estén en contra mía, ¿por qué no paro de predicar? ¿Sabe por qué? Porque tengo un lema, el rescate, rescate. Este es el lema, rescatar la oveja perdida, la oveja descarriada. Porque este es mi lema, muchas ovejas se han descarriado. Hay que rescatar la oveja perdida. Porque ese es el querer de Dios. Porque Dios lo ha jurado. Hay de aquel sacerdote que no rescate la oveja perdida. Les invito pues a que nos unamos todos a rescatar las ovejas perdidas. Hagamos el trabajo que tenemos que hacer. La misión que Dios nos ha encomendado. Hagámosla. No nos hagamos los locos. No nos quedemos pensando que Dios no nos va a pedir cuenta. Sí nos va a pedir cuenta. Claro que sí. Ay, Dios santo, sacerdotes, así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Dígame si eso no es lo que está sucediendo con los escándalos dentro de la iglesia, con los sacerdotes que no han sido pastores, sino que se han apacentado a sí mismos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Quitándole esa misión que le ha encomendado. Y tristemente, y dado mucho dolor, saber que muchos de esos pastores están presos. Sí, porque se olvidaron de las ovejas, porque se pastorearon a sí mismos, porque no cumplieron la misión del Señor y el Señor ya les ha quitado ese cargo. Dios nos libre a nosotros. Dios nos libre a nosotros caer en las mismas. Sacerdotes, obispos, te lo suplico, preocupémonos por las ovejas descarriadas. Sigue diciendo, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentar no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Pues el Señor mismo es el que cuida a las ovejas. Él mismo hace surgir hombres dentro de la iglesia que den la vida por sus ovejas. Que si hay quienes no la dan, hay quienes sí la dan. Por eso felicito a esos pastores que están ejerciendo su ministerio como debe ser en la predicación y en la enseñanza, que están dando la vida por las ovejas. Felicito a los pastores de Nicaragua que están al frente del pueblo, que no lo abandonan. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor hoy nos invita a reflexionar, a meditar. ¿Estamos haciendo las cosas como debe ser? Ay, Dios mío. El Señor Jesús nos dice en San Juan, en capítulo 10, vamos a leerlo desde el versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Escuchen, pastores de la Iglesia Católica en Venezuela y en Nicaragua, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el que es asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Hermano querido que me escucha, ¿eres asalariado? Sacerdote, ¿eres asalariado? Obispo, ¿eres asalariado? Ya sé que me vas a decir que no. Bueno, dice que el asalariado, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Pregunto,
¿Qué hace usted cuando vienen las sectas? ¿Qué hace usted cuando vienen los pastores, entre comillas, los lobos, a destruir las ovejas dentro de la iglesia? ¿No sales huyendo? ¿Qué has hecho por defender a los católicos que están siendo atacados por los lobos, que según dice San Pablo, son lobos feroces, allá en Hechos 20, 28? ¿Qué hace usted? Ponga cuidado como lo dice 20, 28. Por esto, dice, tened cuidado de vosotros. Esto es para los sacerdotes y obispos. Y de todo el rebaño en medio del cual el Señor los ha puesto, en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Escuchen, debemos tener cuidado. ¿Usted tiene cuidado o sale corriendo cuando ve venir el lobo? El que es un asalariado sale corriendo. Debo decir con pena, con lástima y con dolor, que muchos sacerdotes y muchos obispos dentro de la iglesia son unos asalariados. Cuando ven venir al lobo, huyen. No les importan sus ovejas, que se las lleven, que se vayan por donde quieran, porque sus ovejas no son de ellos, porque no les importan las ovejas. Qué triste. Miren lo que dice Dios. Tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño en medio del cual los ha puesto el Espíritu Santo como obispo para pastorear la iglesia de Dios. Dios tiene la iglesia católica, y los puso a ustedes y a mí a pastorear esas ovejas que Él mismo se adquirió con su sangre, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo, Yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos. Escuche, lobos. Y ya están los lobos. Crueles, que no perdonarán al rebaño. Si no saben quiénes son, pongan cuidado. Y también que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Esos son los lobos. Estos que se llaman pastores evangélicos. Son esos lobos que están devorando las ovejas. Y usted ha sido colocado obispo. Usted ha sido colocado presbítero. Usted ha sido colocado vigilante dentro de la iglesia, pastor de la iglesia, para que cuando vengan esos lobos a destruir la fe de ese rebaño, ustedes lo defiendan. ¿Y qué están haciendo? Salen corriendo, huyen. Y para que el lobo no les haga nada, dice eso lo mismo. Que se vayan para allá, no hay ningún problema. Déjenlos tranquilos, que hagan lo que quieran. Asalariados. Con el respeto que merecen mis hermanos. Asalariados. Yo no soy ningún asalariado, me puede decir. Te felicito. O sea, ¿te estás preocupando por tus ovejas? ¿Estás preparando para que los protestantes no se los lleven? Ah, no, eso sí no, eres un asalariado. ¿Estás preocupándote para que no se lleven las ovejas? Te felicito, eres un pastor. Porque los lobos, dice la Biblia, saldrán de entre ustedes mismos. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles, que no perdonarán el rebaño. Y también que entre ustedes mismos, ¿de dónde salieron las sectas? De la iglesia católica. De entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Saben las cosas perversas que hablan los hermanos separados? Que María es una prostituta, que la iglesia de Cristo es la gran prostituta, la gran Babilonia, que el Papa es la bestia, que los curas son el diablo con sotana, que la Eucaristía, ahí está el diablo, que no hay que confesarse, cosas perversas. Dios mío santo, ¿y ustedes y yo callados? Ay de aquel pastor que no apacienta sus ovejas. Si ustedes recuerdan cuando Jesús en San Juan capítulo 21 versículo 15 le dio la misión a Pedro de pastorear el rebaño, dice, después de haber comido, dijo Jesús a Simón, Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Le dijo él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. ¿Sabe qué significa apacentar? Llevar a buenos pastos, alimentar. Y puede ser que usted, sacerdote, esté haciendo ese trabajo, alimentar, a pastorear,
Puede ser que lo está haciendo. Llevarlo a buenos pastos. Pero no le dio solamente esa misión, le dio otra, ponga cuidado. Vuelve a decirle a Simón por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. ¿Sabe qué significa cuidar? Que cuando viene el lobo, no deje que se las trague. Usted, sacerdote, ¿cuántas veces está alimentando a lo mejor a las ovejas? Y vienen los pastores evangélicos, los lobos, y las encuentran gorditas y se las come, se las devora, porque usted no las cuida. Las dos tareas que Dios nos dio: una, pastorear, alimentar a las ovejas, y dos, cuidar las ovejas. Y esa misma tarea es la de Cristo. Si usted lee en la carta a los Efesios, cuando dice que Cristo cuida, alimenta a su iglesia, usted verá que es la misma tarea que nos encomendó a nosotros, porque nosotros somos representantes de Cristo en la tierra y somos los pastores de Cristo. ¿Cómo dice Cristo que hace Él con su iglesia? En Efesios capítulo 3, vamos a ver en el versículo, por allá en el versículo del 25 en adelante, vamos a ver Efesios 5, del 25 en adelante, vamos a ver, dice... maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentándola resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Aquí viene, escuche. Antes bien, la alimenta. Observe el primer trabajo. La alimenta, y segundo, y la cuida con cariño. Dos cosas: alimentar y cuidar. Los sacerdotes nos hemos encargado de alimentar, pero no de cuidar. Dice, la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo hace con la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La alimenta y la cuida con cariño. Usted, pastor de la iglesia católica, ¿qué debería hacer? Alimentar y cuidar con cariño el rebaño de Cristo. Ya basta de solamente alimentar y engordarlas para que vengan los lobos, pastores evangélicos, y se las coma, las encuentre bien gorditas y le bajen la lana. Ya basta. El Señor nos ha encomendado esa tarea. Mis hermanos queridos, pido perdón si a lo mejor no he sido cuidadoso al hablarles. Perdón por haberme atrevido a dirigirles una palabra a los sacerdotes y a los obispos. Pero es que no aguanté. Y recuerde lo que dice Santiago 5:19. Querido hermano, si alguien se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador de su mal camino, salva su alma. Ahí nos queda esa tarea. Hagamos ese trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y termino con la última. ¿Por qué ustedes y yo tenemos que luchar de predicarle a los hermanos separados? Tenemos que predicarles a ellos, aunque ellos se molesten. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver, dice así. Y un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, no pelear, enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre. Hay que corregir, y al corregir y enseñar no se le llama pelear. Pelear es cuando yo peleo sin la palabra de Dios. Enseñar y corregir es cuando hablo con la palabra de Dios. Corrija con mansedumbre a los adversarios, es decir, a los sectarios, a los hermanos protestantes, a los hermanos separados, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad. Que les haga conocer plenamente la verdad. Que se conviertan. No conocen la verdad. Las sectas no conocen la verdad. Los pastores evangélicos no conocen la verdad. Los hermanos separados no conocen la verdad. Deben convertirse. ¿Y quiénes los tenemos que convertir? Ustedes y yo. ¿Y qué estamos haciendo? Dice la Biblia que tenemos que enseñarle a esos rebeldes
dice, y a un servidor del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios le otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. Conocen algo de la verdad, pero no la conocen plenamente. Y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Vamos a buscar la oveja perdida, esa que el diablo ha llevado y que la tiene esclavizada a su voluntad. Vamos a buscarla, vamos a volverla al rebaño de Cristo para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Te invito, hermano, a que lo hagas con amor. Ahora vamos a responder algunos mensajitos de los que han mandado. Si me ayuda usted por allí, tiene para que me ayude a leer algunos mensajes. Te alabo y te bendigo, Padre omnipotente, porque has querido darme la oportunidad de gustar hoy esta palabra. Te pido por los hermanos sacerdotes y obispos para que no se enfaden por haber compartido tu palabra, sino que más bien les ayude a meditar. Y también le pido para que las ovejas tengan pastores que lo haga venir al rebaño único de Cristo, que es tu iglesia. Hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Te pido por aquellos hermanos separados para que se dejen guiar, para que no sean esas ovejas tercas, sino que más bien se dejen guiar por el rebaño, se dejen sanar las heridas, aunque les duela, aunque les cueste, y permitan que sean curadas, sanadas. Grande y soberano Dios, tú has comenzado esta obra, llévala tú mismo a feliz término, dame la valentía para seguir predicando tu palabra del Señor. Gracias por todos los hermanos católicos y no católicos que nos siguen a través de las redes sociales. Ahora vamos a leer algunos mensajitos acerca de para acá. Usted lee de ahí, yo leo de esto, ¿sí? Si tiene alguno por ahí. O si puede, si no, pues. Vamos a ver por aquí, dice, Padre, Mario Flores, Padre, en mi país existen muchos sacerdotes homosexuales y han llenado la parroquia con estas mismas tendencias y no todos buscan precisamente a Dios ni viven en celibato. Se me fue. Bueno, se me perdió, pero voy a contestarle. Sí, eso es triste. Usted me está comprobando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay pastores que se están apacentando a ellos mismos y están quitándole la lana a las ovejas y dispersando las ovejas por todos lados, porque esos malos testimonios dispersan a mucha gente. Invito a todas las ovejas de Cristo, que si hay algún pastor en tu iglesia de esa manera que esté distorsionando el rebaño, te invito a que no se salga del rebaño. Cristo no tiene la culpa. Déjese apacentar por otros pastores dentro de la iglesia de Cristo, que sí les ayude a crecer en la fe, que no les aparte de la fe, sino que les ayude a acrecentar en la fe. Aquí dice Kevin Armas, Padre, ¿cuándo viene a Miami? Y orgulloso de los pastores de mi país, Nicaragua, y colaboró con la obra del Señor. Gracias, Dios le pague. Lo que pasa es que se me va y no sé por qué, no puedo leer todo el mensaje. Gracias, y yo también me siento orgulloso de esos pastores de allá de Nicaragua que han dado la vida por sus ovejas. Portaluz dice, saludos Padre Luis Toro desde Miami. Haciendo nuestro trabajo en el chat, dice, bueno, algo así. Gracias, Dios le pague. A ver se me fue, ¿cómo es la cosa aquí? A ver si otro por aquí. ¿Tiene alguno usted ahí? Venga, aquí. ¿Lo tiene aquí? Eso, gracias. Vamos a ver aquí. Aquí. Pero no se cruza aquí. Para verlo mejor así, cruzado. Aquí dice Leti Paca. Padre Luis, que Dios lo siga bendiciendo y a su santa iglesia. Ahí, gracias. Amén. Y ha colaborado también con la obra del Señor. Gracias, Leti. Dios le pague por colaborar usted con la iglesia. Las chapincitas. Gracias. También las chapincitas han colaborado
con la obra del Señor, con la evangelización. Vamos a ver por aquí, dice Valentina Báez, que viva mi Cristo, que viva el Rey, viva Jesús sacramentado. Amén, amén. Adriana Quintero, ni segundo Gómez, ya el padre Luis Toro ya refutó a ese lobo de Gutiérrez. Así es. Ángel Moreno, Cruz Treviño, no serás envidioso. Tú también dile padre. Bueno, es que ellos no tienen simplemente así de fácil. Una oveja que haya sido herida, al curarla, pues brinca. Y eso es lo que le pasa a los hermanos separados. Mis católicos, Padre Luis, Dios le bendiga, amén. Y han depositado también su ofrenda. Gracias, Dios les recompense. Hebreos 5:12, Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ciertamente, sea quien sea, no solamente los católicos somos pecadores, solamente que los católicos somos como el perro y los evangélicos son como el gato. El gato hace pupú y tapa. Los católicos no tapamos nada. Y por eso es que se puede descubrir dentro de la iglesia, y la iglesia dice no, el que cometió pecado debe pagar, el que ha hecho debe pagar. Y en los hermanos separados no, porque ellos tapan. No es que no tengan pecado, es que tapan como el gato. Vamos a ver por aquí otra. Erika Hernández, la única verdadera. No entendí qué dice. Ángel Reyes, un ejemplo, hermanos, de hacer de Padre Luis Toro. Que Dios le dé la sabiduría a todos nosotros y fuerza, hermanos. Fuerza arriba, como Monseñor Romero, que dé historia por las ovejas. Amén, amén. Mis católicos, vamos a ver, mis católicos, dice, por eso los protestantes son mal hablados. No entiendo de qué habla, pero da tristeza que se llamen evangélicos y que insulten tanto y de su boca salga tanto veneno. Miguel Mendoza, la humilde María jamás perdería un templo de su honor. No entiendo de qué habla. Vamos a ver por aquí, Juan José Arteaga. Cristo no es protestante. Ajá. Mayra Villa. Oveja protestante, no dejes. A ver, se me fue. No dejes que te quiten la lana. No al diezmo. Ciertamente. Ana Romo también ha puesto su ayudita, su granito de arena para la obra del Señor. Dios le pague. Dios le recompense. Vamos a ver por aquí otro mensaje. Segundo Gómez, a ver, traga hostias, ignorantes, ¿qué saben ustedes que este cura le tiene miedo a un pastor Eduardo Gutiérrez? Cuando le digan traga hostias, no se ofenda, porque la hostia es una ofrenda que se hace, un sacrificio al Señor, y nosotros comemos esa hostia, ese sacrificio del Señor, el único sacrificio que tiene poder para salvar, como dice allá Hebreos capítulo 10, versículo 9, que la voluntad de Dios que seamos santificados por la hostia, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, una vez para siempre. Y somos traga hostias, sí, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, como está escrito en San Juan capítulo 6, versículo 53. El que no coma, el que no trague la hostia del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces no tiene vida eterna. El que coma, el que trague esa ofrenda, ese cuerpo de Cristo, tendrá vida eterna. Si somos tragahostias, si tragamos la hostia, el cuerpo de Cristo, es el sacrificio y la ofrenda única agradable al Señor.
Y me da pena, Segundo Gómez, me da pena contigo, porque dice que saben ustedes que este cura le tiene miedo a un pastor, Eduardo Gutiérrez. ¿Sabe qué? Hace tiempo que no conozco eso del miedo. No conozco esto del miedo, ¿sabe? Y mucho menos a los pastores evangélicos, a esos falsos, mentirosos lodos, mucho menos. Se lo demostré. Si usted no ha visto el video donde debatí con Eduardo Gutiérrez, te invito a que lo mires y saque sus propias conclusiones, a ver si no quedó como lobo mentiroso y como falso profeta. Mire el video. Y si ustedes quieren descubrir que Segundo Gómez está más perdido que nada, vean el video. Lo invito a que vean todo el video, a ver si es verdad que yo le tuve miedo a Eduardo Gutiérrez, o si Eduardo Gutiérrez es un falso pastor que ni siquiera conoce las Sagradas Escrituras y lo que hizo fue andar con Google para arriba y Google para abajo. Mírenlo ustedes. A ver, dice Solemne Ana Peña: me siento bendecida por ser católica. Amén, amén. Ansiado, donde dice la Biblia que hay que tener 70,000 sectas protestantes. ¿Dónde dice la Biblia que hay que tener 70,000 sectas protestantes? Cada uno cree lo que le venga en gana y cada uno dice que es la verdadera. Sí, así engaña a la gente. Fantástica, no sé qué. Saludos desde Maryland, Estados Unidos. Dios bendiga a la Iglesia Católica y siga guiando al Padre Luis Toro en su ministerio. Amén. A ver. Petra Hernández: Padre Luis Toro, me admira cómo tiene admiradores protestantismo, era protestante, era. Saben que maldiciendo y condenando se maldicen y se condenan ellos mismos. Dios le bendiga, mi santo sacerdote. Amén. Sí, los hermanos separados me critican, pero ahí están. Me critican, pero ahí están. Y eso es bueno. Angélica Jaime ha dado su ayuda, su aporte. Dios le pague, Dios le recompense por su ayuda. Gracias. Vamos a ver por aquí. Otro por aquí. Azucena Castillo. Bien, bien, Padre, lo amamos. Gracias, Azucena. Bueno, vamos terminando ya. Vamos terminando por aquí. Solo dígale que para el tema que se va a dar en la iglesia, que va a estar en vivo. Bueno, vamos a tratar de dar el tema hoy. ¿A qué hora? ¿A las 7? A las 7. A las 7 de la noche creo que vamos a estar en vivo en el tema que vamos a dar hoy. Para que los que nos están siguiendo, a las 7 de la noche, estén pendientes a ver si podemos tener internet donde voy a dar la enseñanza. Si tenemos internet donde voy a dar la enseñanza, lo pasaremos en vivo, nos volvemos a encontrar en la enseñanza del día de hoy, en la noche. Bueno, que el Dios Todopoderoso, vamos a ver. Denle las gracias a toda la ofrenda que hay. Bueno, le damos gracias a todos los hermanos que han dado su ofrenda para ayudar. Aquí es libremente, aquí no es como en la secta, que es obligatoriamente y el diezmo, la 10ª parte. No, aquí es que quiera. Incluso usted, hermano separado, quiere, ándale. No quiere, pues no es nada, no hay ningún problema. Usted ve el canal, tranquilo. Es así, en libertad, es en libertad. Pero el que da la ofrenda sepa que esa ofrenda se va a utilizar para ayudar a los hermanos que están necesitados en Venezuela. Los pobres en Venezuela se les va a ayudar y también para la evangelización. El Dios Todopoderoso, a quien les sirvo como sacerdote, les bendiga y en ustedes bendiga a toda su familia. Les conceda dicha y felicidad. Amén. Felicidades. Nos vemos en otra oportunidad. Les amo. Dele la X arriba.